me fui 10 meses a un país báltico a vivir solo completamente. Concretamente me fui a Estonia y me fui simplemente por experimentar la vida afuera, por experimentar la vida independizado, solo, por primera vez, y teniendo una relación con mi actual pareja, la cual llevábamos 8 meses en ese entonces, y la decidimos por decisión, la hicimos a distancia, dejando a toda mi familia en España, todos mis amigos en España, y me iba solo a un país donde no tenía ni idea del idioma, no tenía ni idea prácticamente de lo que me iba a dedicar, porque nunca me había dedicado a eso, y como he dicho, sin dominar absolutamente el idioma. Me iba además a un sitio donde en invierno suele hacer menos 15 grados bajo cero. Viniendo de Granada, que a lo mejor el mes más frío son 5 grados. Me iba a un sitio donde la nieve estaba a la orden del día durante más de 4 meses. Donde el sol no salía durante más de 3 meses. Y sencillamente por una decisión. Y hoy, no sé por qué, se me ha venido a la cabeza el contarte esta historia, porque probablemente no, estoy completamente seguro que fue la experiencia más gratificante y que más he aprendido en toda mi vida. El hecho de escoger irme solo a vivir fuera, a un sitio de lo más remoto posible y lo más diferente posible a lo que estaba acostumbrado. Y como he dicho, me fui solo, sin saber el idioma, con una relación a distancia, sin conocer absolutamente a nadie, sin ningún contacto allí. Y me fui con el trabajo ya buscado aquí, pero ni siquiera sabía qué era lo que iba a hacer. Simplemente conocía la empresa, me habían hecho una prueba en inglés, cosa que no me preguntes cómo la pasé, porque, bueno, sí te puedo decir por qué, pero no tenía absolutamente ni idea del idioma. Pero lo que me hizo pasar esa entrevista, básicamente, no fue el idioma, simplemente fue la actitud. Tuve tanta actitud que esa persona dijo, mira, no sé por qué, pero te voy a coger porque tienes mucha actitud y estás muy convencido de venirte aquí y me lo dices de esa forma que me encaja. Y sé que tarde o temprano pues va a dar buen resultado. Como digo, lo único que sabía hacer era escribir algo en inglés con ayuda del traductor. No sabía muy bien hablar, pero me fui. No podía mantener una conversación durante 2-3 meses, pero el trabajo lo podía ejecutar porque era escribiendo en inglés con un ordenador. Entonces, apoyándome del traductor, me podía más o menos defender. Aún así, era mi primera vez en un trabajo de una multinacional, una gran empresa, concretamente en el sector cripto, y eso pues, me hizo aprender muchísimo. Sector cripto que, por cierto, ahí en ese entonces me gustaba muchísimo y por eso decidí en una empresa de eso, ¿no? Y justamente porque lo buscaba así y se dio. O sea, apliqué a miles de empresas que no solamente relacionadas con cripto, sino relacionadas con todo y se escogió la que quería, en el nicho que quería. Curioso, ¿no? Tiene tanto ímpetu, tantas ganas, lo había visualizado tanto, que ahí estaba. Entonces, lo que te quiero traer aquí a conciencia es que si por lo que sea te estás pensando, lo más mínimo, cambiarte de país, irte a un sitio que no conoces absolutamente de nada, te lo digo en serio, es la mejor experiencia que puedas hacer en tu vida, pero la mejor experiencia. O sea, no tiene ningún tipo de sentido las personas que vas a conocer, las historias que vas a tener para contar, los contactos que vas a hacer, el cómo vas a empezar a pensar. Y cuando digo el cómo vas a empezar a pensar, no simplemente por los contactos y la experiencia y todo lo demás, sino por la cantidad de conversaciones que vas a tener contigo mismo. O sea, vas a tener una cantidad de conversaciones contigo mismo que no te haces una idea. Quiero que te imagines por un momento una situación en la que estás literalmente de lunes a domingo durante 2 meses, bueno, más bien 3 meses, sin poder mantener una conversación en inglés con una persona más allá de can you repeat please? Porque, por favor, repíteme otra vez porque no te entiendo. Todo el rato así.
durante 2 meses o 3, y luego además pues estás viviendo solo en casa. Y tu paseo de vuelta a casa es irte solo a casa, donde estás solo. Tu pareja está por ahí en otro país, tu familia está en otro país, los ves por videollamada 1 o 2 veces en semana. Quiero que te lo imagines por un momento, la cantidad de conversaciones. Y podría haber estado durante todo ese tiempo distrayéndome con teléfono, con música, siempre para tener la cabeza ocupada y no rayarme, no entrar en depresión. Pero era como mirar los demonios de frente. Cuando digo mirar los demonios de frente, es el hecho de saber estar solo. Que eso también es lo que quiero que te traiga a conciencia. Ya no solamente la importancia de viajar solo y exponerte en un país diferente, sino el hecho de que pases tiempo solo. O sea, en ese país pasé una gran cantidad de horas absolutamente solo conversando conmigo mismo. Recuerdo literalmente coger el autobús para ir del piso a la oficina, irme en el autobús y simplemente ir sin música. A veces me llevaba el libro, pero otras veces simplemente miraba a la gente pensando. Me volvía de la oficina volviendo a casa, andando sin música. Iba al gimnasio sin música porque estaba literalmente en la etapa de mayor desarrollo personal de mi vida. Y la quise aprovechar de esa forma, simplemente interiorizando todo lo que me venía, todo lo que la cabeza me ponía ahí enfrente. Entonces, si había un demonio, lo enfrentaba. Y ahí es donde surgió y donde conocí el verdadero significado de la palabra antifragilidad. Y de ahí el nombre de este canal. Que es que me di cuenta que todas esas dificultades que nos ponemos, todas esas dificultades que la vida nos pone enfrente, eso nos hace más fuertes. Y lo mejor de todo es cuando esas dificultades las pones por decisión, porque ahí es donde encuentras el mayor de los aprendizajes. Hay una frase que me encanta, que se la escuché a una persona en mi equipo, y es que dice, cuando tengo 2 opciones, siempre escojo la que más miedo me da. Dice, porque sé que esa es la que mayor crecimiento voy a tener. Y la antifragilidad es justamente eso. Y en esa experiencia, es que iba a decir viaje, pero no es viaje, sino en esa etapa de mi vida, viviendo allí, que fueron 10 meses concretamente, viviendo, como digo, en un sitio a menos 10 grados de media, todo el día nevando, no había sol. Y más yo que vengo de Andalucía, donde el sol está a la orden del día prácticamente, y hace muy buena temperatura, normalmente. Era impensable al principio. Era impensable, no tenía sentido. Pero ahí, por decisión, el aprendizaje que saqué de ahí, fue increíble. Supe cómo hablarme mejor a mí mismo. Supe cómo hablarle mejor a los demás, porque como mejoré mi relación conmigo mismo, mejoré la relación con los demás. Me di cuenta que lo que pensaba que eran problemas de los demás realmente eran problemas míos. Y a partir de ahí mejoré y sané ciertas relaciones y ciertas también heridas del pasado. Todo gracias a que decidí irme solo, por experimentar, más que por experimentar, era por crecimiento. Sabía que eso me iba a dar crecimiento y lo buscaba. Y sabía que podía crecer de muchísimas otras formas. Podría haberme ido a una empresa en Granada y haberme independizado en Granada. Podría haberme ido a Valencia, una ciudad diferente, y podría haberme ido dentro de España o, no sé, o a Francia o a Inglaterra. Pero no, decidí irme a la Conchinchina, decidí irme a Estonia, súper lejos. Como digo, temperatura, si haces un parámetro de lo diferente que es ese país con el país en el que vivo, son completamente opuestos. Andalucía, la gente es súper abierta, allí la gente es súper fría, al menos sobre todo al principio. En Andalucía a lo mejor la mayoría de veces, depende del entorno que te muevas, pero la mayoría de veces te vas a encontrar con un entorno de andaluces, españoles y si eso algún guiri de vez en cuando. Pero yo me iba allí y conocí a gente de Singapur, a gente de Taiwán, a gente también, evidentemente, de Estonia, a gente de Francia, a gente de Brasil, gente de todas las culturas. Porque también el entorno con el que me juntaba era de otras culturas. Entonces, de verdad, no te saltes la etapa en la que vives fuera y te vas fuera ya sea o a trabajar o te vas incluso a emprender, pero simplemente a vivir fuera. Porque no va a haber
una etapa con mayor crecimiento, estoy absolutamente seguro. El crecimiento siempre está fuera de tu zona de confort, siempre. Y la casa de tus padres está muy bien, está muy calentita. Y la comida está muy buena siempre. Pero tío, cuando te toca a ti hacerte la comida, cuando te toca ir a ti al supermercado, cuando te toca a ti, ya no solamente hacer eso, sino en una perspectiva completamente diferente a lo que estás acostumbrado, de ir a un supermercado que dices, es que aquí no está la comida que a mí me gusta, me tengo que adaptar. Es que aquí se hacen las cosas completamente diferentes, la cultura es diferente. A las 11 de la noche aquí no hay nadie en la calle, en España sí. A las 9 ya la gente está haciendo esto, pues más o menos me intento, entre comillas, adaptar, porque a ver, entre comillas, adaptar, si no hay autobuses, ¿qué haces? No puedes moverte a lo mejor, o si no hay prácticamente taxi, o está la calle desierta, ¿sabes? Entonces, evidentemente, puedes estar fuera de la matriz, evidentemente, y puedes ir a tu rollo, y da igual la hora del día y tal, como me pasaba a mí a veces. Salía a las 11 de la noche a dar un paseo y no pasaba nada, porque además es un país muy seguro, pero lo que quiero que entiendas de esto es que el hecho de que salgas fuera, al fin y al cabo, te vas a tener que adaptar a las costumbres de otro país en cierta medida. Eso te va a hacer aprender, te va a hacer abrir los ojos y entender que no solamente hay una forma de pensar. Y cuando tú entiendes que hay diferentes formas de pensar, amplías tu conocimiento. Y cuando amplías el conocimiento, puedes también, o sea, lo que hace inevitablemente es desarrollarte y empezar a pensar, a ponerte en los pies del otro. Porque muchas veces pensamos que simplemente existe una versión de las cosas, que es la nuestra. O si eso, existen dos versiones, que es la de mi vecino, que tiene una versión súper parecida a la mía. Pero cuando te vas a un país tan diferente, dices, hostia, esto es completamente diferente. O sea, es que yo esto ni me lo había planteado jamás. Pues eso es lo que me gustaría que te quedaras del vídeo de hoy. Que si por un momento te estás planteando irte fuera, irte a un país de fuera, ya sea a trabajar, ya sea a emprender, ya sea simplemente a conocer, hazlo. No tengo ninguna duda de que va a ser una de las mejores experiencias que vas a tener. Y si es una experiencia difícil, mejor. Porque más difícil, más aprenderás, más saldrás de tu zona de confort. Y eso será muy, muy, muy gratificante en el largo plazo, como lo ha sido para mí. Y si tuviera que destacar 3 aprendizajes, así súper rápido, uno de ellos sería que el estar solo te va a enseñar a mejorar cualquiera de las relaciones que tengas, cualquiera, porque enfrentar tus demonios te ayuda a tener mejores conversaciones con los demás y a tratarlos mejor. Otra, como habrás podido intuir en el vídeo, salir de la zona de confort es la mejor forma, es la única y mejor forma de crecer, pero salir de la zona de confort en todos los aspectos, a nivel de idioma, a nivel de relaciones, a nivel de dejar a tu familia en un sitio y tú irte. O sea, ese tipo y esa forma de salir de la zona de confort es tremendamente gratificante. Y el otro, bueno, este ya un poco más personal, pero que realmente la exposición al frío te va a hacer mejorar también muchísimo a nivel fisiológico. Evidentemente podrás entender, ¿no? Podrás intuir, menos 10 grados te hacen valorar el frío muchísimo y el calor también. Y te enseña también muchísimo a nivel fisiológico. Así que, sin más dilación, esto es un simple recordatorio de si estás pensando salir de España, irte de donde estés viviendo, no lo dudes 2 veces, vete a trabajar de lo que sea, si estás emprendiendo, vete, o sea, la casa de tus padres es una zona de confort muy buena porque la comida está muy bien, la ducha está calentita, todo está muy bien, pero querido amigo, eso literalmente es un freno para tu crecimiento, muy grande. Así que sin más dilación, si te ha gustado el vídeo y quieres saber más de la historia y, bueno, historias en general que me pasaron en Estonia o cualquier cosa, házmelo saber por comentario. También que sepas que puedes conectar conmigo en Instagram, en Jesús Antifrágil. Sin más dilación, si te ha gustado el vídeo, te puedes suscribir, dejar un like. Nos vemos en el próximo. Te mando un abrazo.